Buenos días a todos y a todas, agradecemos su gentil espera. En nombre de la OLADE y de la Plataforma de Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Integración, donde abordaremos el tema, la herramienta Checklist en el marco del programa de responsabilidad social corporativa. A continuación, se hará una breve reseña del perfil de los expositores. Guillermo Monroy tiene más de 15 años de experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, gestión de riesgos, comunicación y estrategia empresarial. Ha trabajado con diversas industrias como energía renovable, agroindustria y minería. Fue fundador y director ejecutivo del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Central RSE. Anteriormente estuvo como director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad en Guatemala, PRONACOM. Es licenciado en Administración de Empresas. Tiene un posgrado en Gestión de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Francisco. Ha sido catedrático universitario desde el 2002 y ha impartido múltiples seminarios en más de 10 países relacionados con la responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y competitividad. José Cepeda es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Francisco Marroquín. Posee una maestría en Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford, Reino Unido, y estudios complementarios en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Harvard. Socio fundador de Soluciones Sostenibles de Guatemala, empresa dedicada a la asesoría empresarial en sostenibilidad corporativa, RSE y gestión ambiental. Mediador certificado con experiencia en procesos de mediación comunitaria, así como en el diseño e implementación de modelos de gestión de la sostenibilidad corporativa para empresas Centro y Suramérica. Ha participado en conferencias y seminarios internacionales sobre sostenibilidad, resolución de conflictos y responsabilidad social, tales como la Conferencia de las Naciones Unidas Río +20, CSR Américas, entre otras. Conferencista internacional y catedrático universitario con más de 10 años de experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gestión de riesgos para industrias extractivas, generación eléctrica, bebidas y alimentos, construcción y agroindustria. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, le recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva de los presentadores. A continuación, le damos la cordial bienvenida a la doctora Lenis Rivera, directora de Integración de la OLADE, quien nos dará una introducción al webinar de hoy. Muy buenos días, muchas gracias Marisol. Quisiéramos iniciar la actividad del día de hoy agradeciendo la presencia de Guillermo Monroy y de José Cepeda, destacando que la herramienta que vamos a conocer a través de Expertos en Red el día de hoy es el resultado de un programa, de un proyecto que se viene trabajando desde la Organización Latinoamericana de Energía con apoyo de la cooperación canadiense relacionado a la difusión de los principios de responsabilidad social corporativa en América Latina y el Caribe. Entonces es un programa que viene desarrollándose alrededor de 3 años, que ha partido desde la elaboración de un estado del arte de la difusión y de la implementación de lo que son los principios de la responsabilidad social corporativa en América Central, pero que también ha permitido hacer una difusión de estos principios para el Caribe y también para América del Sur.
Y pues queremos destacar que la Organización Latinoamericana de Energía, en su rol de fortalecimiento del sector energético en la región, ha considerado que la responsabilidad social corporativa es un pilar que permite no solamente el avance técnico de los proyectos, sino también difundir y conocer cuáles son las necesidades tanto de los gobiernos como de las comunidades que se encuentran relacionadas justamente a estos proyectos y al fortalecimiento del sector. Entonces, simplemente queríamos hacer esta introducción, dar un contexto general y especialmente agradecer la participación de Guillermo y José, que son expertos reconocidos en el área de responsabilidad social corporativa en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenis. A continuación le damos la cordial bienvenida a Guillermo Monroy y José Cepeda. Adelante con su presentación. Gracias, buenos días. Gracias a Olade y a Lenis por esta oportunidad de compartirles esta herramienta que se ha trabajado recientemente. Mi nombre es Guillermo Monroy y conjuntamente aquí con José Cepeda les estaremos explicando en qué consiste esta herramienta en los próximos minutos. Quisiéramos arrancar primero pues comentando y agradeciendo a quienes han participado en el desarrollo de esta herramienta, compartiendo sus experiencias y sirviéndonos de referencia para hacer esta herramienta más práctica y aplicable a las empresas. Y es importante notar la participación de la Red Centroamericana de Responsabilidad Social Empresarial, integrarse, en particular centrarse en Guatemala, fundarse en Honduras y unirse en Nicaragua. Asimismo, a la Asociación de Generadores de Energía Renovable AGER de Guatemala, a la hidroeléctrica La Mora en Nicaragua y a Generación de Energía Renovable GERSA, así como hidroeléctrica Los Laureles de Honduras. Y que les agradecemos a todos ellos por su activa colaboración y participación en este estudio. También es importante mencionar que este estudio es una continuación de dos documentos que se realizaron anteriormente: el estado del arte de la responsabilidad social a nivel internacional y su aplicabilidad en el sector de energía renovable y electricidad, que fue publicada en el 2013, y la metodología para la sistematización de la RT en el sector de energía, que se entregó en el 2014. Es importante comentar que estos documentos incluyen una serie de bases teóricas y herramientas que complementan muy bien con la herramienta que se está presentando hoy. Entonces, la herramienta que estamos presentando hoy es una herramienta cuyo objetivo permite identificar los niveles de riesgo relacionados al desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Luego, poder diferenciar actividades y prácticas según las distintas etapas, como son la etapa de factibilidad, diseño, construcción y operación. Así como comparar y visualizar el nivel de avance en el tiempo, tanto al interno como a nivel sectorial. Y finalmente, poder evaluar un cumplimiento mínimo con estándares internacionales. Quizás, y lo veremos en el transcurso de esta herramienta, algo de lo cual es muy importante resaltar, uno de los valores agregados importantes de esta herramienta es esa diferenciación, el punto 2 que mencionábamos, en cuáles son las distintas prácticas y actividades según la etapa. Hemos encontrado en el pasado muchas herramientas generales o genéricas, podríamos decir, que miden distintas prácticas de responsabilidad social. Pero esta es una herramienta en la cual podemos distinguir, y en particular en un proyecto hidroeléctrico, sabemos que las etapas de factibilidad, diseño, construcción y operación tienen distintos impactos a lo largo de su desarrollo. Así que veremos esto como uno de los valores agregados importantes que tiene la herramienta. Entonces quisiéramos partir para introducir la herramienta a lo complejo que se ha
trastornado el mundo, ¿no? Y en particular en áreas en Latinoamérica. No es la excepción aquí en Centroamérica, en donde los proyectos productivos, sobre todo en el área rural, han estado sujetos a entornos más sensibles al conflicto, a una serie de retos en donde están operando que se combinan con temas de... No se escucha. Vamos a ver, ¿me podrían confirmar si se escucha para...? Se escucha perfectamente, adelante. Ah, perfecto. Aquí teníamos un mensaje que decía que no se escuchaba. Muy bien. Entonces, continuamos. El entorno, como decía, es un entorno sensible al conflicto y no vemos que esto realmente vaya a cambiar en un futuro cercano. Más bien, creo que lo que tenemos que hacer es aprender como empresas a cómo operar en estos entornos sensibles y poder evitar que esto vaya a significar un riesgo para la inversión o el no poder realizar el proyecto. Y por supuesto, muy importante, el afectar a las comunidades en este tipo de situaciones. Entonces, para eso vemos que tiene un caso muy importante de negocio, en el cual se podría comparar con otras industrias como lo son la industria minera y que comparte estudios con la hidroeléctrica, la que vemos que la gran mayoría de los proyectos hoy en día se retrasan. Esto es una estadística del 2008 al 2012 en la cual demostraba que 46% de los proyectos se retrasaron y únicamente 30% de estos fueron entregados a tiempo. Y lo más importante es cómo podemos ver cuáles son las razones de esos retrasos. Y si vemos los temas técnicos, son únicamente el 3% de la causa de esos retrasos. Hay luego una gran cantidad de temas como oposición social, 42%, temas ambientales, 35%, y una gran cantidad de otros temas relacionados a la sostenibilidad. Así que definitivamente es fundamental y es parte de no solo poder hacer lo correcto y ser responsable, sino que también de poder tener una rentabilidad o reducir el riesgo de nuestros proyectos. Entonces, por eso es tan importante, como decía, el poder entender cuáles son algunos de esos retos y prácticas que tenemos que poner en marcha a la hora de estar en cada una de las distintas etapas del desarrollo de un proyecto. Primero, en el análisis de factibilidad vamos a ver entornos fundamentales como los factores macroeconómicos, políticos, ambientales y sociales que pueden afectar el proyecto. En la etapa de diseño vemos análisis hidrológico, topografía, ingeniería, estudios de impacto ambiental. Y en la etapa de construcción, movimientos de tierra, construcciones de diques, tomas, tuberías, casa de máquinas, etcétera. Y en el tema de operación, funcionamiento y mantenimiento. A manera de hacer un ejemplo, podemos demostrar que al momento de, por ejemplo, tener una construcción activa, es un momento en el que se generan muchos impactos en una operación, pero también es el momento en el que más empleo genera un proyecto. Esto es muy importante porque generalmente vemos que hay una gran demanda de empleo en el área rural en donde estos proyectos se instalan. Pero al movernos de construcción hacia operación, esto va a cambiar radicalmente. Si bien se reducen los impactos, ya no hay tanto movimiento de transporte, por ejemplo, ya no hay esa gran cantidad de efectos, digamos, de ambientales, también reducimos considerablemente el empleo. Entonces, las prácticas y la relación con nuestra comunidad, sin duda, es diferente en cada una de estas etapas. Entonces, esto lo demuestra al analizar cómo
hay una interrelación clara entre los individuos y o empresas. Al final recordemos que las empresas son un conjunto de individuos y sus decisiones que generan indudablemente impactos. Todo individuo o empresa genera un impacto, a veces positivos, a veces negativos, y estos impactos generan una relación directa con el contexto, modifican este contexto constantemente, tanto los positivos como los negativos, y eso regresa a la empresa como un riesgo. Cada vez que generamos un cambio en ese contexto, el riesgo se está modificando. Y como decíamos, no solo los impactos negativos, también los positivos. Un impacto muy positivo, como mencionábamos anteriormente, como lo es el empleo, genera una expectativa alta en el contexto, lo cual luego puede regresar como un riesgo al reducir el empleo, porque ya la comunidad prevé que va a haber un cierto número de plazas disponibles. Y así, de manera de ejemplo, vemos que esto es un ciclo que está constantemente evolucionando. Entonces, esto nos regresa también a la importancia de que la práctica de la sostenibilidad es un esfuerzo continuo y constante, en el que si no estamos continuamente evaluando el contexto, generan riesgos que quizás no estaban antes, pero que pueden ser muy peligrosos para la operación. ¿Y qué tipo de riesgos son estos? Bueno, son riesgos que generan impacto en nuestros costos. De manera directa podríamos mostrar temas como la seguridad, el manejo de riesgos materiales, el tema de oportunidad, capital, personal, reputación o legales. Son muchos los tipos de costos. Por el tiempo no voy a entrar a detalle, pero en la herramienta cuentan con mucho más información de esto. Luego hay costos indirectos, como costos humanos, sociales, económicos, ambientales y políticos. Entonces, el reto es siempre poder tener esa capacidad de entender los elementos que garantizan la sostenibilidad de una empresa y poder gestionar los riesgos continuamente. Esto es una herramienta muy interesante, se llama The International Alert, se llama Conflict Sensitive Business Practice. Este es uno de los modelos y las referencias que se utilizan en el documento y que habla de la importancia de cómo se deben de entender las dinámicas que se generan entre el proyecto y cada uno de sus distintos grupos de interés. Así que por eso es importante identificar cuáles son los temas que hemos identificado como los más focales para poder mantener esa relación con nuestros públicos de interés y con la empresa. Entonces, a manera de un resumen gráfico y de una manera muy general, podemos ver que en cada una de las distintas etapas, como decía, hay temas que van a ser más importantes que otros. Por supuesto, el entorno es cambiante y diferente para cada uno. Cada quien tiene que analizarlo en su contexto. Pero de manera general podemos ver que hay temas como el reasentamiento, la filantropía estratégica, la inversión social, comunidades indígenas, derechos humanos, seguridad pública y privada y relación con los grupos de interés que tendrán una mayor importancia en las distintas etapas, ¿verdad? Entonces, hay temas que serán permanentes y continuos a lo largo de cualquiera de las etapas, unos que serán más importantes que otros en distintas fases. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los grupos de interés, cabe mencionar que un grupo de interés es cualquier persona, individuo o organización que tiene un interés en nuestra empresa y que puede afectarlo de manera positiva o negativa. Y los grupos de interés, siempre digo yo, que es casi que al revés de como uno quisiera, pues no son los que son importantes para nosotros necesariamente, sino que para quienes nosotros somos importantes. Y eso es necesario conocerlo y poder clasificar en términos de poder saber cuáles son los más importantes y cuáles son los de menor capacidad de influencia o grado de poder afectar a la empresa.
Entonces, los grupos de interés son los que en última instancia van a definir la sostenibilidad de nuestra empresa. Y lo que nosotros y todos buscamos en cada uno de los proyectos es poder ganar esa licencia social para operar o mantenerla. Pero la licencia social para operar no es más que poder llegar a un grado de confianza y de identificación psicológica que tiene la comunidad con el proyecto. Y para poder identificar esas distintas etapas que tenemos, es un proceso que tenemos que ir ganando en la relación y el tipo de beneficios o gestión de riesgos que tenemos con la comunidad. Un buen ejemplo de cómo se va ganando esa confianza y esa identificación psicológica es el proyecto Cultivando Agua Buena de la hidroeléctrica binacional Itaipú. No entraremos en detalle por el tiempo, pero está en el documento más detallado y los invito a poder conocer esta práctica muy valiosa en cuanto a cómo ganar una licencia social para operar. Entonces, algunos de los temas focales importantes son la inversión social. Esto es una herramienta ampliamente conocida. Aquí vemos una recomendación o una gráfica de la IFT. Y creo que quizás lo importante de la inversión social es cómo esto se diferencia sustancialmente de lo que es la filantropía estratégica. Todos sabemos, y los que nos ha tocado estar lidiando directamente con comunidades, que hay un conjunto de expectativas que se generan de la empresa, y esto es siempre difícil poder lidiar entre lo que la comunidad quiere y lo que realmente necesita. Entonces, hemos diferenciado entre la inversión social como aquella que es estratégica, alineada, orientada hacia los públicos de interés, sostenible y medible en el tiempo. En el fondo, queremos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, pero no siempre va a estar de la mano de lo que las expectativas de la comunidad tienen. Y muchas veces la inversión social, aquella que se orienta a los problemas de raíz, no necesariamente demuestra beneficios en el corto plazo. Cuando tenemos que ganarnos la confianza de la empresa, cuando hay una expectativa muy alta de desarrollo, y nosotros les decimos, bueno, queremos invertir en su comunidad, vamos a trabajar el tema de desnutrición, comenzaremos a capacitarlos y en 2 años verán resultados. Muchas veces no llegamos a ese plazo porque las comunidades, sobre todo aquellas con altos grados de pobreza, tienen expectativas muy cortas. Sus plazos son muy pequeños. Entonces, no podemos dedicarnos únicamente a poder atender esas expectativas de largo plazo, aún sabiendo que son las correctas, porque no lograremos la confianza ni atender la expectativa de las comunidades. Y por eso es tan importante hacer una combinación entre filantropía estratégica e inversión social. Aquí ponemos una gráfica de ejemplo en donde vemos que en la etapa de factibilidad y diseño es en donde quizás más intensidad tenemos que tener en nuestras relaciones comunitarias para poder conocer quiénes son nuestros públicos de interés, cuál es el entorno, cuáles son las necesidades, y poder tener una interacción muy alta, mientras que los programas de infraestructura y desarrollo pues todavía son inversiones de tiempo y dinero muy moderadas. Aquí todavía no estamos claros si el proyecto es factible, entonces tampoco convendría generar una inversión demasiado alta. Una vez sabemos que vamos a entrar ya en la etapa de construcción, comenzamos a invertir mucho más en lo que podría ser la infraestructura comunitaria y esa filantropía estratégica, en donde necesitamos tener una alta visibilidad y un corto efecto. Aquí las expectativas de la comunidad son muy altas, entonces tenemos que poder demostrar que estamos comprometidos con el desarrollo e invertir en esas cosas que vayan a tener alta visibilidad, aunque no necesariamente resuelvan los problemas. Por ejemplo, una inversión en una escuela puede ser muy visible, puede ser pues muy valiosa, pero sabemos que la educación no va a cambiar solo con tener la escuela.
si por ejemplo no hay maestros capacitados y no hay en realidad un compromiso y una capacidad de atender la educación de los niños. Entonces, quizás ya una inversión con maestros o poder capacitar en alianza siempre con el Estado será una etapa posterior, pero tendrá como requisito primero la escuela. Entonces, aquí podemos hacer varios ejemplos de esto y vamos viendo que conforme la construcción comienza a terminar, ya podemos ir transicionando de menor infraestructura y visibilidad hacia una inversión social de más largo plazo, programas de desarrollo, en donde hacemos una transición una vez ya estemos en operación y hayamos llegado a un cierto grado de mayor entendimiento y de mejor relación con las comunidades. Entonces, así como esto, podemos notar una gran cantidad de ejemplos en los cuales podemos atender con distintas herramientas las expectativas y o etapas en las cuales está nuestro proyecto. Otro tema importante es la seguridad pública y privada. Cada vez y conforme más sensible al conflicto es el tema, vemos que muchas empresas tienen que recurrir a seguridad privada, sobre todo, y o pública, y la relación que tengamos tanto de nuestra seguridad privada, que muchas veces es subcontratada, o la relación que tenemos con la seguridad pública es fundamental en evitar violaciones a los derechos humanos. Entonces, este es un tema muy importante. Ya hay una serie de estándares, incluso para algunas industrias, como los principios voluntarios, o también referencias que hace los principios de John Ruggie, a cómo poder tener una mejor relación entre la empresa, la seguridad pública y el seguro de la privada. El tema de derechos humanos, como mencionábamos antes, que cada vez está más vigente en los requisitos de cualquier empresa, esa debida diligencia y pasar por cada uno de los distintos etapas de poder prevenir y o después mitigar en caso de que haya necesidad de una remediación con temas de derechos humanos. La corrupción y la transparencia, que es un tema cada vez más presente en nuestros países y hemos visto ya cómo esto no solo deteriora el clima de negocios y el país, sino que también pone en riesgo a cualquier empresa. Y por supuesto, el tema de comunidades indígenas, que es un tema también cada vez más presente y vigente, convenios como el 169 de la OIT y la Convención de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que es fundamental tenerlo en cuenta en cada uno de nuestros proyectos, sobre todo aquellos que tienen comunidades indígenas. Y finalmente el tema de reasentamiento. Por supuesto acá el ideal es evitar el reasentamiento a toda posibilidad y en caso de que no fuera posible, pues tiene que pasar por un proceso muy bien estudiado y trabajado para hacer un proceso lo más saludable posible para evitar problemas a futuro, ¿no? Entonces, estos son a manera de introducción los temas más importantes y algunas de las justificaciones y razones para la herramienta. Y ahora le paso la palabra a José Cepeda para que les pueda presentar a detalle en qué consiste la herramienta. Bien, buenos días a todos. Es un gran gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Para entrar en materia de la herramienta, me gustaría contarles un poquito sobre la estructura. La herramienta está pensada como una herramienta para evaluación a nivel de proyecto, no a nivel de empresa, debido a que cada proyecto tiene características particulares y eso hace necesario que el análisis se haga específicamente a nivel de cada proyecto en particular. La herramienta lo que presenta son 4 evaluaciones independientes que responden a las etapas de desarrollo de un proyecto. Estas evaluaciones no dependen entre sí, sin embargo, en un momento dado
para operaciones que se encuentran ya en la etapa de operación, puede ser útil el correr las otras herramientas, las herramientas de las fases previas, ya que puede servir también como una herramienta, un elemento de análisis sobre algunos temas importantes que podrían haber sido obviados y que por ende generan riesgos en la operación. La metodología, tenemos varios ejes dentro de cada una de las herramientas, dentro de cada una de las fases. Primero partimos por los factores sociales, que son aquellos relacionados con las condiciones y dinámicas sociales alrededor de las cuales se desarrolla el proyecto hidroeléctrico, incluyendo temas como la conflictividad social, las condiciones económicas, la delincuencia y la presencia o el nivel de fortaleza que tenga el Estado. Luego tenemos factores ambientales relacionados al ambiente natural del ecosistema, como la biodiversidad, erosión y sedimentación y calidad de agua, que son algunos de los temas importantes y materiales dentro del esquema de sostenibilidad para la industria hidroeléctrica. Tenemos factores económicos, que son aquellos relacionados con el capital financiero necesario para el desarrollo del proyecto, incluyendo el análisis de flujos de ingresos, disponibilidad de crédito, rentabilidad, etcétera, etcétera, y factores técnicos también, que incluyen aquellos estudios técnicos y condiciones relacionadas al acceso a la tecnología y a temas de salud y seguridad ocupacional en la operación. Por último, factores internos que tienen mucho que ver con la gobernanza, políticas y procedimientos en la organización, de forma de que se garantice que se cuenta con el marco interno de procesos, políticas, procedimientos y códigos necesarios para garantizar que la operación se desarrolle de una forma responsable y acorde con aquellos temas cruciales para la sostenibilidad en la industria eléctrica. Como les menciona Guillermo, se ha manejado una visión de proceso en el desarrollo de la herramienta de evaluación, y hay algunas de las preguntas que manejan ese esquema de proceso. Por dar un ejemplo, en el caso de los públicos de interés, en la etapa de diseño específicamente se hace una pregunta con respecto a si se ha identificado y se ha realizado un análisis de los grupos de interés a fin de establecer una estrategia de relacionamiento. Esta pregunta evoluciona en la herramienta establecida para la fase de construcción, preguntando si se han implementado planes de relacionamiento con los públicos de interés afectados directamente para entender aquellos temas que son de su interés. Y en la fase de operación, esta pregunta evoluciona a un esquema de seguimiento, ¿verdad? O sea, se plantea la pregunta si el plan de relacionamiento ha cumplido de forma satisfactoria con los intereses, los programas, y se genera evidencia documental de las reuniones sostenidas, temas y compromisos producto de esas reuniones. Entonces, la visión general se ha planteado como una visión de proceso. Eso no se aplica para todas las preguntas de la herramienta, y es por eso que les mencionaba hace unos minutos que en ocasiones, para operaciones que ya estén funcionando, puede ser útil hacer la revisión completa de las etapas previas para ver dónde se podrían haber algunos espacios de oportunidad para mejora en términos de procesos pendientes que permitan disminuir los niveles de riesgo del proyecto. ¿Cómo llenar la herramienta? El primer paso que tenemos es el paso de la priorización de los elementos contextuales. Durante las primeras fases de validación de la herramienta se hizo tangible la necesidad de poder desarrollar un esquema bastante básico, pero que permitiera de alguna forma tropicalizar o adecuar la herramienta a los temas materiales o de importancia para los diferentes contextos, ya que a nivel latinoamericano definitivamente manejamos contextos diferentes. Entonces, para esto se ha desarrollado este primer paso de priorización de elementos contextuales. Cada uno de estos temas se deberá evaluar según su importancia relativa para el proyecto, asignado una evaluación de 1 a 5, siendo 1 aquellos temas de poca importancia y 5 aquellos temas cuya relevancia sociopolítica en el contexto del proyecto genera un riesgo relevante. Para ello, dentro de la herramienta se contará con una matriz inicial de nivel de importancia para los temas identificados como relevantes en términos de la sostenibilidad de la gestión de riesgo
para la industria eléctrica. Lo único que tenemos que hacer en esta parte del proceso es identificar o marcar dentro de la herramienta el nivel de evaluación o de importancia que le demos a cada uno de los temas, y esto generará un impacto en la aplicación final de la fórmula para la determinación del nivel de riesgo o cumplimiento específico para los ejes de evaluación. El segundo paso es la selección de la fase de evaluación, en el cual obviamente el equipo gerencial correspondiente procederá a seleccionar qué fase de desarrollo será la que será analizada. Y por último, el paso 3 es la gestión específica de la herramienta de evaluación. Corresponde, en este caso, a la evaluación del nivel de cumplimiento de los sistemas definidos en la matriz correspondiente a la fase del proyecto que se esté analizando. Para ello, la evaluación es una evaluación simple. Si cumple implica que existe una evidencia documental relacionada al contenido de la pregunta y tiene una valoración o una ponderación de 1 en términos de evaluación de la herramienta. En proceso implica el reconocimiento de la importancia del tema y la evidencia de documentación parcial o en proceso, con una ponderación de 0, y no cumple, que implica el desconocimiento del tema contenido en la pregunta y tiene una evaluación de -1. Es importante entender el por qué la ponderación se hace de 1 a -1 y no de 2 a 0, por dar un ejemplo, ya que como estamos hablando de riesgos, la no existencia no solamente implica una falta de ponderación, sino que adicionalmente genera una penalización, ya que puede incrementar significativamente el nivel de riesgo. Un ejemplo de cómo se vería en la herramienta se muestra ahorita en la pantalla. Este es para la fase de diseño, y básicamente eso es una forma general como se vería el cuestionario. Como les mencionaba, tenemos los 5 factores o los 5 ejes de evaluación, partiendo por los factores sociales, ambientales, económicos, técnicos e internos. Y la evaluación simplemente se basa en marcar en la casilla correspondiente el nivel de cumplimiento correspondiente a cada una de las preguntas. El resultado de esta evaluación, partiendo de la ponderación dada en los elementos de cumplimiento de del paso número 1 y la evaluación de cumplimiento de los elementos específicos en el paso número 3, nos da el siguiente cuadro. En términos generales, los resultados útiles son el resultado global de cumplimiento, que lo que nos muestra es el total de ítems, porcentualmente hablando, el total de ítems que deberían de haber sido marcados como cumplidos, y de los cuales nos da una idea general del nivel de cumplimiento de la RSE o de los sistemas de sostenibilidad para el proyecto específico en evaluación. Y segundo, el perfil de responsabilidad social, que nos permite ver de una forma gráfica el nivel de riesgo por cada uno de los ejes específicos de la operación que han sido evaluados en la etapa. La intención de esto es poder tener una idea un poco más específica de dónde se encuentran las brechas significativas con respecto a los temas de sostenibilidad, y luego poder generar un plan de trabajo enfocado en la resolución o en el cierre de esas brechas. Desde el punto de vista del resultado global de cumplimiento, se han establecido cuatro niveles de cumplimiento de referencia. Si se tiene un nivel de cumplimiento entre el 90 y el 100%, se considera que tiene un nivel de cumplimiento excelente, para lo cual se debe mantener un monitoreo de los temas y contenidos evaluados, especialmente aquellos relacionados con aspectos sociales y ambientales. Si tiene un nivel de cumplimiento del 75 al 89%, se considera aceptable. Es preciso la elaboración de un plan de trabajo que permita asegurar el cumplimiento de los elementos faltantes en el corto plazo, y construir una lista de prioridades basándose en las áreas de mayor riesgo descritas en el perfil de responsabilidad social, que es la lista gráfica que les mostré hace unos segundos. Si tiene un nivel de cumplimiento del 60 al 74%, se considera insuficiente,
por lo que sería fundamental hacer un análisis detallado de las áreas con mayor riesgo de acuerdo al perfil de responsabilidad y establecer un plan de cierre de brechas con acciones específicas y responsabilidades asignadas para aquellas áreas con un mayor nivel de incumplimiento y por último un nivel de cumplimiento menor al 60% que se considera un nivel de cumplimiento crítico, en el cual se recomienda que previo a cualquier acción adicional es imperativo hacer una revisión de las áreas de perfiles de responsabilidad social que presenten el mayor riesgo y definir acciones correctivas inmediatas. La intención de esto, como se les mencionaba hace un instante, es poder generar dentro del esquema de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa una visión una visión alternativa desde la mirada de la gestión de riesgos y cómo es que la responsabilidad social nos permite gestionar o nos permite fortalecer nuestra sostenibilidad corporativa a partir de la gestión adecuada de los diferentes riesgos que un proyecto pueda enfrentarse durante sus diferentes etapas de desarrollo. Con esto terminamos la presentación y dejaríamos la palabra para algunas preguntas en caso de que las haya. Muchas gracias, José. Sí, tenemos algunas preguntas, un par de preguntas para los dos. Una sería, ¿cuáles son los principales retos en base a su experiencia de cara al futuro que tiene la responsabilidad social corporativa en la región? Gracias. Yo creo que uno de los temas más importantes a los cuales se está presentando ahora es el tema de derechos humanos. Como lo mencionábamos anteriormente, es un tema que sigue avanzando. Se consideraba antes un tema netamente de gobierno. Sin embargo, cada vez se dan más requisitos a la gestión de los derechos humanos y la forma como las empresas pueden prevenirla e interactuar con los estados. Por la complejidad del tema y darle la gran importancia de la participación del Estado, muchas veces las empresas están sujetas a lo que el Estado vaya a trabajar. Los Estados son los que pueden violar los derechos humanos y por lo tanto la empresa a veces se tiene que ver en la obligación de denunciar o de colaborar o de ver cómo lo previene. Y esa relación con un Estado en el área rural, sobre todo como puede ser para proyectos hidroeléctricos, es donde muchas veces el Estado está ausente. Entonces esa complejidad de relación con un Estado ausente y en el cual ellos deben de llevar la coordinación y el liderazgo es muy complejo. Y por supuesto el tema de derechos humanos se deriva en muchos otros más específicos. Pero yo diría que ese es uno de los temas. José, no sé si estás de acuerdo. De acuerdo, creo que otro de los temas importantes o críticos, como mencionaban, a nivel regional es el tema de la conflictividad. La conflictividad en América Latina es muy variada, tiene fuentes muy distintas y eso definitivamente dificulta el desarrollo de cualquier proyecto hidroeléctrico, especialmente cuando en su desarrollo se está tocando o se está utilizando un recurso que se puede considerar como un recurso compartido, como puede ser el agua, un recurso de uso general. La conflictividad entonces se convierte en un factor determinante y es por eso que durante el desarrollo de la herramienta, conforme se va evaluando las diferentes etapas del proyecto, se hace tanto énfasis en el contenido, en el tema de cómo se está gestionando el elemento de conflictividad. La conflictividad puede venirse dando ya sea por incumplimiento a factores de temas ambientales, o compromisos ambientales, como también por factores culturales, en el caso de Guatemala, el elemento de la diversidad cultural implica u obliga a las empresas a tener un mayor nivel de sensibilidad a los aspectos culturales. Y a eso podemos agregar la conflictividad propia de sociedades o de espacios o de comunidades que se encuentran con altos niveles de pobreza, niveles de desarrollo limitados, etcétera. Entonces,
realmente la conflictividad se convierte hoy por hoy en el factor o uno de los factores principales del fracaso y del riesgo de un proyecto de desarrollo hidroeléctrico, y su gestión y su análisis y su investigación apropiada es sin lugar a duda uno de los factores críticos que debe ser considerado por cualquier empresa a la hora de plantear el desarrollo inicial de cualquier proyecto de este tipo. Ya, muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál consideran sería una estrategia efectiva para motivar a las empresas a incrementar sus estándares de responsabilidad social corporativa? Yo le diría que para comenzar, una de las razones por la cual la herramienta se desarrolló desde la visión de riesgo es que precisamente eso permite cuantificar, permite tener un análisis financiero del impacto real que tiene la sostenibilidad y la responsabilidad social dentro de las empresas. Conforme se logre analizar cómo las buenas prácticas de responsabilidad social corporativa impactan positivamente o ayudan a mitigar los riesgos potenciales que el contexto ofrece o genera en una operación, entonces el argumento para la promoción de la responsabilidad social corporativa se vuelve un argumento de negocio, deja de ser una alternativa y se convierte en parte crucial o un elemento medular de la gestión de riesgos de un negocio, y esos riesgos sí son cuantificables, esos riesgos sí tienen un impacto específico en el nivel de rentabilidad, costos, etcétera, en una empresa. Por dar un ejemplo, ¿cuál es el valor o cuánto le cuesta a una empresa el hecho de que le bloqueen las instalaciones miembros de una comunidad por un tema de quejas o incumplimiento de compromisos ambientales o por un tema de conflictividad cultural, etcétera? Los costos pueden ser significativos, pueden ser de hecho muy significativos. Si lo vemos desde esa visión, entonces la inversión social, la gestión ambiental como una medida responsable para hacernos cargo de esos impactos, de esos compromisos, tiene lógica dentro del esquema financiero y ayuda a gestionar esos riesgos. Y solo sumando a eso, por el tiempo no presentamos un caso que teníamos acá en la presentación, pero el caso de hidroeléctricas que se han retrasado por años y se para, en algunos casos, hasta duplicando el costo del proyecto. Yo mencionaba al inicio el alto número de empresas que se han retrasado en su ejecución, en su construcción. Y además, sumado al otro, es que el alto nivel de inversión que generan estos proyectos hace que uno tenga que recurrir muchas veces a bancos internacionales, entre los cuales pues una fuente atractiva de financiamiento son bancos como el IFT del Banco Mundial u otros relacionados al vidrio, o bancos privados que han sido signatarios de los principios de Ecuador. Todos estos bancos generalmente requieren como requisito un análisis de sus prácticas de responsabilidad social y un nivel de cumplimiento para poder acceder a tasas más atractivas. Y este financiamiento puede ser muchas veces la clave de la rentabilidad. Así que también le permite no solo prevenir, sino que también poder anticiparse a tener costos más competitivos. Perfecto, muchas gracias. Con esto estaríamos concluyendo las preguntas de la sesión. No sin antes agradecerles muchísimo, Guillermo y José, por su participación. Ha sido un honor para nosotros tenerlos como expositores en este webinar. También aprovecho para agradecer la participación a todos los suscriptores de la red de expertos que se unieron a este webinar, y les invitamos a que muy cordialmente a que se unan a los próximos webinars que van a ser publicitados y difundidos a través de nuestra plataforma. Muchísimas gracias a todos. Estamos siempre a las órdenes. Cualquier duda que nos quieran hacer o consulta, también se compartieron ahí en nuestros datos. Ya. José y Guillermo, disculpen un segundo, tenemos una pregunta más, disculpen. Tenemos una pregunta de la doctora Lenis Rivera.
¿Cuál consideran es el aporte más importante de esta herramienta de verificación al trabajo que se desarrolla en responsabilidad social corporativa en la región? Yo creo que, como mencionaba al inicio, cuando la introdujimos, una de las grandes ventajas de esta herramienta es que está diseñada a evaluar cada una de las distintas etapas del proyecto. Si bien hay otras herramientas en la región muy valiosas, como lo son indicarse, los indicadores de responsabilidad social empresarial, estas evalúan a una empresa en su conjunto. Sin embargo, esto, como también mencionaba y lo recalcó José, evalúa un proyecto, y eso es lo que nos va a permitir ser muy oportunos y muy acertados en cuál es la práctica que se requiere en ese momento para que el proyecto sea exitoso. Entonces, aún una empresa que tenga muchas políticas y procedimientos orientados a la responsabilidad social empresarial, deberá de atender cada uno de sus proyectos y según la etapa de distintas maneras. Así que consideramos que eso es uno de los principales valores agregados que esta herramienta puede proveer en la región. Y solamente para complementar, creo que otro de los elementos o de los factores que agrega de valor es el tener una perspectiva a partir del riesgo y cómo eso nos ayuda a promover la responsabilidad social corporativa dentro de una gestión de riesgos. Una gestión de riesgos suele ser algo que está generalmente muy cercano al lenguaje técnico empresarial y por ende entonces nos genera ese valor para generar el business case interno dentro de las empresas de cómo la responsabilidad social no es, como mencionaba antes, un elemento ajeno, un elemento extra a lo técnico, sino que es un elemento complementario que permite garantizar la sostenibilidad de aquellos elementos que generalmente se consideran más técnicos dentro del quehacer empresarial. Creo que eso es valioso, creo que eso ofrece una nueva oportunidad. Hay que tener claro que la herramienta en sí no es una herramienta que busca tener detalle específico. Para eso existen herramientas, como mencionaba Guillermo, el indicarse, por un ejemplo, o herramientas específicas para el tema de evaluación de riesgos e impactos en derechos humanos, etcétera, etcétera. La finalidad de la herramienta es poder tener una herramienta de evaluación rápida que permita conocer el perfil general de responsabilidad social corporativa de una operación y el nivel de riesgo asociado a ese perfil, para que entonces ya en caso sea necesario se generen los análisis a detalle más específicos. Perfecto, Guillermo, José, nuevamente muchísimas gracias por su participación. Ha sido un gusto para nosotros contar con este webinar de parte de ustedes dos. Muchísimas gracias. Ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos siempre a las órdenes. Gracias. Hasta luego. Chao.